Bueno, pues nos vamos al bloque 3, que es donde están todos los textos de lectura. Y dentro del bloque 3, que ya hemos hecho antes también, vamos bajando, bajando, y vamos al que dice, aquí está, Text on Bikers. ¿Ok? Text on Bikers. Pulso ahí y como es habitual, el texto con los ejercicios y luego el aquí, el solucionario. Pulsar para el texto y esto es lo que vamos a ver. ¿Vale? Esto está tomado ya, creo que es el segundo que hacemos de este libro, es un libro específico, ¿no? Con práctica parte de específico de exámenes de acceso. Así que nos dan el texto y el título, ¿no? Que sabéis que es lo que nos va a aparecer en el examen. Bueno, pues vamos primero a ver el texto y luego vemos qué preguntas o qué ejercicios hay. Cyclists and bikers learn to share bus roads. Routes. No lo creo que es routes. Cyclists and bikers. Ciclistas y motoristas, cuidado con eso, ¿vale? Porque bikers, aunque también se puede traducir por quien monta en bicicleta, en este caso, están los cyclists y bikers. Bueno, dice, bikers are a step closer to gaining permanent access to Britain's biggest network of bus lanes. Survey has found that far from objecting to motorcyclists sharing 180 miles of bus lanes in London, most cyclists who can already use the lanes supported the move. Before the start of an 18-month trial last year, bikers were kept out of a red road bus lanes largely because of the claim by cycling groups that it would be dangerous for motorcycles and bicycles to mix. Creo que lo he dicho al revés. Cyclists serían los motoristas y bikers serían los ciclistas, ¿vale? Incido en esto porque una de las dificultades de este ejercicio, de este texto, no es tanto la comprensión en sí, sino que no queda muy claro, yo no hubiera utilizado esos términos, hubiera utilizado otra cosa, pero bueno, a veces puede confundir a qué se refiere cyclist y a qué se refiere biker, ¿vale? Como yo he hecho ahora en la aplicación. Cyclists es motorcyclists, es decir, esos son los motoristas, y bikers son los que van en bicicleta, ¿vale? Entonces decía, before the start of an 18-month trial last year, bikers were kept out of red route bus lanes, largely because of the claim by cycling groups that it would be dangerous for motorcycles and bicycles to mix. Yet 51% of 400 cyclists questioned by Transport for London, TfL, said they were happy to share lanes with bikers, 17% objected, and 29% had no opinion. Boris Johnson, o sea que ya tiene unos añitos este texto también, London's mayor must decide whether road sharing is to continue by the end of the trial in July. If he concludes that it should, it will put pressure on local councils that control other bus lanes in the capital to open them up to bikers. If the TfL survey cyclists, in the TfL survey, cyclists said that sharing bus lanes could reduce accidents because motorbikes would not have to weave in and out of traffic. Bikers said they felt safer in bus lanes. Motorcycles are already allowed to ride on other bus lane routes in London boroughs, including Westminster, Kingston, and Richmond, which are controlled by the councils. Motorbike, scooters, and mopeds have been able to use bus lanes in Bristol and Reading for years. Last year, Plymouth opened its bus lanes to motorcycles after a trial in which the number of bikers seriously killed or injured fell from 22 a year in 2006, before the scheme, to 14 in 2008 during the pilot. Early figures from the first 4 months of London's trial suggested that collisions between cyclists and motorcyclists had fallen by 40% on the affected. Okay. Bueno, es un programa que no sé si al final se llevó a cabo, continuaría, porque es una noticia real porque, como dice, adapted from the time del periódico. Bueno, ¿y cuáles son los ejercicios? Bueno, pues aquí nos vamos a ceñir bastante a lo que es lo del examen. Uno de matching, es decir, unir, como dice ahí, the questions with the correct answers, unirlo. Otro de responder preguntas con frases completas.
y el buscar los sinónimos en el texto. Es decir, este es el tradicional, el que nos vamos a encontrar tal cual los ejercicios en el Excel. ¿Vale? Así que empezamos. Si vemos pues es ya una hora, como sabéis que hay que acabar a las 8:50 por ahí, y pues no va a dar tiempo a todo y tal, cortamos y vemos pues a lo mejor uno o dos ejercicios, ¿vale? Para no dejarlo ahí cortado y para no dejarlo, digamos, que hayáis hecho algo aquí y no tenga un problema. ¿Vale? Pues vamos a ello. Vamos entonces ya con la corrección y como es habitual, pues echamos manos del solucionario, ¿no? Lo que siempre viene abarcado con, sabéis, y bueno, a ver, aquí está. Bueno, pues vamos a ir saltando, ¿no? Del texto al solucionario. Bueno, la primera pregunta es como la número 4 del examen, ¿no? Esta es la que hay que unir de alguna manera partes de frases, una pregunta con su respuesta, o nos dan, digamos, una serie de frases, de enunciados, y yo tengo que unirlos, meterlos en un texto concreto, ¿no? Bueno, match the questions to the correct answers, que es unir la pregunta con sus respuestas. La primera diría, How long is the trial of bikers using fast lanes in London? How long? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto dura? ¿Ok? Esa es la idea. Si aquí la palabra clave, una de las palabras claves es how long. Y sería la 5, es decir, A con el número 5. This experience will last for 18 months. Durará 18 meses. El verbo last, que todavía conocemos como un adjetivo último, pasado, pero como verbo significa durar. This experience will last. Durará. ¿Ok? Is the London Bus Lane Network long? O sea, el número 4, es decir, la B4. Before. Yes, indeed. It's almost 200 miles. Es decir, sí, por supuesto, ¿no? El indeed es como reforzando, ¿no? Son casi 200 millas. No sé exactamente a cuánto equivale en kilómetros. Vamos a verlo en 5 segundos. Porque no hay una equivalencia uno a uno, ¿no? A ver, hemos dicho 200. Ok. Vamos a contar hoy, milla, kilómetros, 1,6 efectivamente. Preciso, Julio. That's right. Entonces, si tenemos pues unas 200 pues son como unos 321 kilómetros, 322 kilómetros, ¿vale? O sea que es una red extensita, ¿eh? Extensita. Pues eso es, ¿no? The London Bus Lane. So, yes, indeed, it's almost 200 miles. Ok, bueno, who is Boris Johnson en el momento? Hoy ya es una figura que ha quedado ya sabéis que fue alcalde de Londres, luego fue primer ministro y ahora es una figura pues ha quedado un poco en el ridículo. No, o sea, no en el ridículo, pero es una figura muy despreciada por los británicos. That's right. No, perdón, es number two, porque dice, he is the one ruling London, his mayor. Es decir, es el que gobierna Londres, to rule, el verbo to rule, rule, significa eso, ¿no? Gobernar, mandar. Su alcalde. Por aquel entonces él fue el alcalde también cuando las Olimpiadas de Londres, ¿no? So, who is Boris Johnson? He's the one ruling London, he's mayor. Por lo tanto, perdón, C2, el C con el 2. D, what will happen if he accepts bikers on bus lanes, ¿no? Pues ese sería number three, el tercero. Other local districts in the capital will have to do the same. Otros distritos de la capital tendrán que hacer lo mismo. Londres, que es creo que la ciudad más grande de Europa, son casi 10 millones de habitantes y tal, hasta hace 30 años, bueno, sabéis que una de las primeras ministras más influyentes fue Margaret Thatcher.
que gobernó desde el 78-79 hasta el 91, por ahí, o sea, todo. Como en la alcaldía de Londres siempre ganaba el del otro partido, los laboristas, decidió eliminar el ayuntamiento de Londres, diciendo que era muy grande la ciudad, y entonces los dividió en distintos, como en pequeños ayuntamientos, según los diferentes distritos. Luego más adelante ya cuando los laboristas volvieron al gobierno ya retomaron nuevamente en la alcaldía de Londres. Y por eso es que como digo, que Boris Johnson fue alcalde. Todo esto era por lo que dice local districts. Pasa un poco como en Madrid, ¿no? En Madrid cuando se habla de los distritos, etcétera, Hortaleza, Chamberí, etcétera. Pues si uno viene de una localidad más pequeña, pues piensa que eso es como un barrio, ¿no? Normalmente un distrito puede tener en Madrid unos 150.000, 200.000 habitantes, como muchas ciudades, y luego esos distritos ya se dividen en entidades más pequeñas. Pues eso es lo que ocurre también en Londres, ¿no? Es decir, que si la alcaldía decide en general que decidía que era correcto, ya que se aplicaba, pues estos distritos tienen que también aplicar. Claro. Y por último, por eliminación, why did Plymouth open its bus lanes? Number one, uno, y one, because there was a successful trial, porque la prueba tuvo éxito. Vendría un poco a decir, ¿ok? Because there was a successful trial. ¿Ok? Más o menos. Sí, ¿no? Esta pregunta, esta número 4 siempre lo he dicho, recordad, como la mecánica es más o menos siempre la misma y tal, y digamos, entre comillas, debería ser la más sencilla de las que se nos presente, pues bueno, eso es como un respiro dentro del examen. Bueno, el siguiente es la típica, la que corresponde a la número 1. eh, en el examen, answer the following questions with a complete sentence. Siempre con esa coletilla de complete sentence, es decir, que respondamos lo que respondamos, tiene que haber un sujeto, un verbo y un complemento. La primera pregunta me dice, ¿Can bikers always use the bus lane in London now? Y vuelvo a recordar una vez más, prefiero que me acuséis de pesado a que no recuerde cosas. En el examen no es habitual que aparezcan, como aparecen casi todas las preguntas de este texto, preguntas cuya respuesta sea sí o no, sino que las preguntas, las 5 preguntas que aparecen serán con question words, ¿vale? Pero bueno, hasta ahora hemos visto que nos han aparecido. Recordad que yo tengo que decir sí o no y luego ya dar la frase completa, la razón. Can bikers always use the bus lane in London now? Sí que sí. Los ciclistas pueden utilizar el bus lane en Londres. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice el, el solucionario. Ya sabéis que en el caso de las preguntas y respuestas, el solucionario son, o muchas veces lo que nos ofrece son sugerencias. Bueno, pues me dice, no, they can't, but they are closer to gaining permanent access to it. Es decir, no pueden, pero están cerca de obtener, to gain, eso es lo que significa el verbo gain, obtener, conseguir, lograr, acceso permanente. No sé si hay alguna alternativa a esta respuesta, si tenéis algo parecido, es decir, hay que decir que no justificarlo. ¿Tenéis algo parecido? Jesús, dime. Ah, ok. Ok. Vale, si tenéis algo parecido, algo cercano tal, o algo diferente, pero recordad que aunque sea diferente tal, también puede ser válido. Ok, so this is question number 1. A ver lo que nos dice la siguiente. Perdón. La siguiente pregunta. No entiendo qué ha pasado. Aquí, aquí. Ah, pues no sé, ¿dónde me he ido? Aquí, perdón. La siguiente pregunta. Do motorcyclists agree on mixing with bikes and bus lanes? Que era la que hemos estado comentando antes. Es decir, ¿están de acuerdo los moteros en mezclarse, en compartir, en ir ah, por el mismo carril que las bicicletas? Entonces, si volvemos o sea, si vamos al solucionario, aunque ya lo hemos estado viendo antes en el texto, yes, they do. Most cyclists support the move. Y esto es tal cual lo dice el texto, ¿no? El texto hablaba de
de una encuesta, etcétera, y decían que estaban de acuerdo, que literalmente support the move, es decir, que apoyan esa medida. No sé si tenéis alguna otra alternativa, porque se puede. Ok, that's right. Sí, sujeto, verbo, complemento, igual que el texto, recordad que ese es el principio que recomendamos también. Siempre que se pueda, intentar reproducir o mantener lo que nos dice el texto, pero más que nada porque si nos lo permiten y es igual, ¿para qué hacer otra cosa diferente? Que me puedo equivocar. Ok, lo siguiente me dice, why can accidents be reduced sharing the bus lanes according to cyclists? O sea, ¿por qué los accidentes se pueden reducir al compartir los carriles de acuerdo a los motoristas, según lo que dicen los motoristas? ¿Vale? Eso es lo que viene a decir la pregunta. Es decir, la razón que yo tengo que buscar aquí es una razón que dan los motoristas. Es decir, me hace la pregunta, va muy concreta, una idea muy concreta. Bueno, pues una posible respuesta sería, because motorbikes would not have to weave in and out of traffic. No sé si más o menos tenéis eso y habéis entendido. Ok, ¿entendéis lo de weave in and out of traffic? El to weave es una forma de decir tejer. Entonces, lo que se está refiriendo es a ese movimiento que haría la moto que lo vamos conociendo de sí. En zigzag, en ese y demás. Eso es el weave in and out of traffic. Si solo pueden ir por un carril concreto, pues no lo pueden hacer y por lo tanto se reducen los accidentes, ¿vale? To weave in and out. Ok, perdón, la siguiente. Are there any cities where this sharing is already allowed? Creo que ya nos ha salido, de todas maneras merece la pena recordar la estructura y la volveremos a ver cuando veamos, repasemos los modales. La estructura to be allowed to do something. Esto es tener permiso para, tener permitido hacer algo, ¿vale? Esa es la idea de to be allowed to. Y es relativamente común, ¿ok? Ya digo, veremos en su momento cuando veamos los modales y tal, que para hablar de permisos, de lo que se puede o no se puede hacer, de prohibiciones, tendremos must y can. Pero esta estructura también es una alternativa. Be allowed to. Tener permiso para, literalmente, estar permitido. Bueno, pues eso es lo que aparece en la pregunta. Hay ciudades donde este compartir el carril ya se permite, ya está autorizado. Pues, yes, there are. More bikes have been able to use bus lanes in Bristol and Reading for years. Last year, Plymouth opened its bus lanes to motorcycles after a trial. Bueno, como em, siempre que ocurre, digamos que son estas respuestas tipo de numeraciones, donde la respuesta tiene como varias partes, a no ser que sea algo muy específico, a no ser que la pregunta nos pida de alguna manera directa que respondamos con todas las posibilidades, es posible que con una sea suficiente. Por ejemplo, yes, there are more bikes have been able to use bus lanes in Bristol than Reading for years. Oye, que también ponen las de Plymouth. Ok, pero con esa primera ya sería suficiente porque ya está respondiendo a esa pregunta, recordad. ¿Hay otras ciudades donde esto ya se permite? Pues sí, por ejemplo, Bristol y Reading. ¿Vale? Este principio que comento, recordad que siempre ocurre cuando tenemos esas respuestas que son, como digo, enumeración. Y la última pregunta, according to the results of the trial in London, bueno, trial que está apareciendo varias veces, es prueba, intento, ¿ok? Eso es lo que significa a trial. Ah, bueno, existe este principio en la ciencia, que hemos comentado alguna vez, que es ah, trial and error, que es ensayo y error.
¿Qué traduciríamos en castellano? Pues es el trial and error, es este que es el principio científico básico, ¿no? Probar las cosas para saber si funcionan. Trial and error. O sea, should bikers be allowed to pass lanes? Why? Es decir, después de lo que se ha experimentado en Londres, de sus resultados, ¿se debería y por qué? Pues yes, they should. O yes, simplemente, ¿no? Recordad que aunque en la solucionario, cuando es una pregunta de sí o no, siempre ponemos la respuesta corta completa, pero sería posible, se admitiría lo de yes y el no simplemente. Because early figures from the first 4 months of the trial suggested that collisions between cyclists and motorcyclists had fallen by 40%. Y esto está copiado literalmente también del texto. La razón por la que debería implementarse es pues, porque reduce en ese porcentaje, ¿veis? Ha reducido en ese porcentaje los accidentes, las colisiones. No sé si hay otra cosa diferente. Casi todas las respuestas en estas preguntas, como podéis ver, pues nos venía bien lo que nos decía el texto. No, no había que modificar o adaptar. ¿Ok? ¿Podemos corregir la tercera o damos 5 minutos para que la intentáis hacer y corregimos? Te digo porque nos va a dar tiempo. ¿Ya lo tenéis hecho? Sí, ¿no? Vale, pues vamos a hacer unos 5 minutitos, las 45. Ya como además son solo 5 palabras y tal, y así pues vemos el texto completo hoy. Pues vamos entonces con el ejercicio este loco, porque ya sabéis que cuando hablamos de los sinónimos, lo único a lo que nos podemos agarrar es lógicamente al texto y al vocabulario que conocemos. Y como siempre digo, esas palabras, las que encontréis en el texto, son sinónimos en el texto. No tiene por qué ser sinónimos siempre. Algunas sí, pero otras son sinónimos con las que ofrece el ejercicio en el contexto del texto. ¿Vale? Bueno, la primera, web, que es un nombre en el párrafo uno, bueno, esta sí es un sinónimo puro, que es network. ¿Vale? Eh, Internet es International Network. www es World Wide Web. Es decir, que web y network, ah, red en un sentido figurado, no literal, de una red de araña me refiero, que es lo que significa web, son sinónimos. Network, que en el texto hace referencia a la red, ¿no? de transporte, de carriles de autobuses. Not allowed, que lo hemos estado viendo, un verbo en el párrafo 2, pues tendríamos como sinónimo kept out of. Es decir, literalmente se mantiene fuera de. Vamos a ver en el texto, ¿vale? Cuando del segundo párrafo, ¿no? Before the start of an 18-month trial last year, bikers were kept out of red route bus lanes. Es decir, en el texto decir, es literalmente, si lo tradujéramos literalmente, sería los ciclistas fueron dejados a un lado de los carriles, es decir, no se les permitía estar en los carriles de autobuses, ¿no? Kept out of. Keep out of es mantener, alejado, mantener fuera de. Por lo tanto, en ese texto, el que no estuvieran permitidos y el mantener alejado de, pues es lo mismo sinónimo, ¿vale? Es decir, no está permitido, se les prohibía usar esos carriles. Ah, asked, como un verbo, en el párrafo 2 aquí un poquito más claro, question. Y aquí sí es sinónimo. Preguntar y como ask o preguntar como question, como verbo, pues sí son sinónimos, ¿no? Veis que recordar sustantivos, verbos, tenemos que buscar en el texto de la misma forma que no la del ejercicio. Aquí es en ed, pues pasado participio, pues pasado participio en el texto, ¿vale? Now, adverb in paragraph 4, already. Ahora, en el texto,
sinónimo es ya. ¿Ok? Hemos dicho que es el párrafo 4 para que lo veamos. Uno, 2, 3 y 4. ¿Ok? Am, ok, aquí hacia la mente dice, motorcycles are already allowed to ride. Es decir, los moteros, a los moteros ya se les permite already, es decir, now, en ese momento, ya pueden conducir, pueden ir por ese past lane. Por lo tanto, aquí already y now, lo que decía, son sinónimos en este contexto, en este texto. Motorcycles are already allowed, motorcycles now are allowed, ¿vale? Y por último, hurt, ¿no? Que es el último, la última palabra, como un adjetivo, y paragraph 5, injured. Y estos sí que son sinónimos, hurt o injured, como digo, son sinónimos, aquí sí son sinónimos siempre, ¿no? De herido, lesionado, ¿vale? El verbo que aquí va como participio, hurt, es eso, es herir, lesionar, dañar, e igual con injured o el adjetivo injured, lesionado, herido, ¿vale? Hurt and injured. ¿Qué tal? Más o menos, ¿no? Ok, bueno. Recordad que los resultados, ya digo, un poco así, por un estudio nada científico, es la mitad o un poco más, ¿vale? Suelen ser, si no se saca todo el ejercicio entero, pues suele ser la mitad o un poco, ¿vale? Una o por ahí. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues al final nos ha dado tiempo, con lo cual, perfecto. Lo dejamos.